no somos competitivos por 3 razones fundamentales. La primera es que hay que entender que como región estamos totalmente atrás. Tenemos Honduras con el cierre de Toncontín y la apertura de Palmerola y la inversión en Palmerola. Tenemos El Salvador con una expansión de terminales y una expansión del aeropuerto importantísima. Tenemos Costa Rica con una expansión importante en el aeropuerto Juan Santamaría. Tenemos Panamá con una expansión importante. Ahorita estamos prácticamente inaugurando Lima, el nuevo aeropuerto en Lima. Entonces hay una inversión que excede los $3,000 millones en la región y Guatemala tiene pues prácticamente desde el gobierno de Berché de no hacer una inversión importante en lo que es el aeropuerto, pero más importante que eso es también dar una seguridad operativa. A mí me gusta esa frase que dicen los americanos, you cannot have the fox and the hen in the same cage. No puedes tener al zorro y las gallinas en la misma jaula, ¿no? Es decir, necesitas un regulador que tenga la capacidad, que tenga la autoridad para poder decirle al aeropuerto, tú no puedes operar en esas condiciones. Cuando inició esta administración, habían más de 240 contratos que son difíciles de desamarrar, difíciles de desatar y que están hechos con otra intención. Es difícil porque la propiedad, por ejemplo, de las tierras o lo que funciona dentro del aeropuerto de La Aurora, hay como 3 grandes entidades. Está el Ejército, está la Dirección de Aviación Civil, está el Aeroclub, en fin. Entonces hay un problema de propiedad o de manejo del activo en sí, que es fundamental y que hay que aclarar. Es decir, y no es sencillo aclararla en un régimen, especialmente donde pues hemos sido un régimen fallido en términos de concesiones. ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos. Mi nombre es Ricardo García Santander. Esto es Vamos al Grano, este espacio donde nos permitimos imaginar una Guatemala que crece, una Guatemala que se proyecta no solamente a nivel regional, sino a nivel mundial, y hay puntos claves que hay que poner sobre la mesa. Hoy vamos a hablar de la realidad, del futuro de nuestro aeropuerto internacional. Hay muchas cosas que decir y voy a platicar con un verdadero referente, un empresario dedicado hace muchísimos años a este tema de los aeropuertos, de los aviones, de esta operación aeronáutica a nivel regional. Él es Enrique Beltranena, que además de ser el presidente y director ejecutivo de Volaris, quiero contarles que fue reelegido hace un año en Dubái por segunda vez como miembro del Consejo de Gobernadores de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, que es la IATA. La IATA tiene una función fundamental a nivel mundial, representa más de 350 aerolíneas de todo el mundo. Estamos hablando de más del 85% del tráfico aéreo a nivel mundial y tiene un objetivo, obviamente promover la eficiencia, lograr establecer estándares, en definitiva que todo funcione mejor para que sea más competitivo un aeropuerto, y esto tiene relación directa con el crecimiento del país. Enrique, bienvenido a Vamos al Grano, qué gusto saludarte. Muchísimas gracias, Ricardo, y gracias por tenerme con tu audiencia. Bueno, es un placer saludarte, sabemos de tu larga experiencia, ya vamos a hablar de la exitosa carrera en estos casi 20 años de Volaris, pero hay un modelo puntual que tú estás defendiendo, que estás impulsando en relación al manejo del Aeropuerto Internacional La Aurora, que es separar al regulador, o sea, la Dirección General de Aeronáutica Civil, y el operador aeropuertario. ¿Esto qué significa? ¿Qué implica? ¿Qué beneficios puede traer? ¿Por qué esto sería una buena herramienta de cambio? Mira, no es un modelo ni una invención mía, es el modelo tradicional que funciona. Y yo creo que lo importante es entender que existen 2 funciones que son en esencia muy diferentes. La primera es el regulador, es quien establece el cumplimiento, el seguimiento de la regulación aeronáutica en un país. Entonces, un poquito, a mí me gusta esa frase que dicen los americanos, you cannot have the fox and the hen in the same cage. No puedes tener al zorro y las gallinas en la misma jaula, ¿no? Es decir, necesitas un regulador que tenga la capacidad, que tenga la autoridad para poder decirle al aeropuerto, tú no puedes operar en esas condiciones.
o debes operar en estas condiciones y poder ejercer un balance entre la seguridad aérea, que es fundamental en una industria como esta, y lo que es la operatividad, que es una operatividad, por supuesto que es operacional, pero también es comercial. Claro. También es el esquema de los aeropuertos, pues son polos de desarrollo, son grandes polos de desarrollo, y generan economías dentro de ellas, o microeconomías alrededor de los aeropuertos, que son fundamentalmente importantes, pero su espíritu, su vocación es totalmente diferente. La una es de regulador, la otra es de operador y de una ejecución comercial, esencialmente hablando. Es la primera cara que ve un turista, que viene un inversor extranjero cuando llega al país, es el aeropuerto. La Y puerta el de entrada. aeropuerto es como la primera impresión que te puedes llevar del lugar al que llegas, ¿no? Por eso es tan importante, entre otras cosas. Es importante, y es importante entender porque evidentemente nosotros como operadores aéreos tenemos un énfasis enorme en el tema de seguridad aérea, enorme, porque pues sin seguridad aérea esto sería un fracaso, pero para el turista, para el inversor, para las personas que viajan alrededor de él, pues tiene que ser funcional, tiene que ser bueno desde el punto de vista visual, tiene que ser presentable como una puerta de entrada y tiene que ser funcional desde el punto de vista operativo. Y hay un tema básico, estamos hablando de una realidad del aeropuerto. Para hacer una retrospectiva rápida, hablando de aproximadamente 20 años, durante la administración del entonces presidente Oscar Berger, donde se hace esta reinauguración de esta nueva etapa, realmente con un cambio bastante contrastante con lo que teníamos, ¿verdad? Desde la década de los 60 a esta modernización. Hoy el Ejecutivo ha emprendido un plan de modernización, pero son muchos los puntos. Si nos pusiéramos a analizar ese listado de todos los factores o elementos que hoy no están funcionando con eficiencia y que se han venido deteriorando con el tiempo, realmente la situación es delicada y grave. ¿Cómo ves el panorama dentro del aeropuerto actual? Tu aerolínea, la que presides, tiene permanentemente vuelos hacia este aeropuerto. ¿Cómo ves esa situación y este plan que plantea el Ejecutivo? Mira, es complejísima. Es decir, cuando inició esta administración, habían más de 240 contratos que son difíciles de desamarrar, difíciles de desatar y que están hechos con otra intención. Es difícil porque la propiedad, por ejemplo, de las tierras o lo que funciona dentro del aeropuerto de La Aurora, hay como 3 grandes entidades. Está el Ejército, está la Dirección de Aviación Civil, está el Aeroclub, en fin. Entonces hay un problema de propiedad o de manejo del activo en sí, que es fundamental y que hay que aclarar. Es decir, y no es sencillo aclararla en un régimen, especialmente donde pues hemos sido un régimen fallido en términos de concesiones, un régimen fallido en términos de privatizaciones, etcétera, y no queremos que suceda un problema, ni el gobierno, ni nosotros, ni creo que nadie, un problema en cómo figuramos la solución para ese activo. Y luego, pues no solo es este activo, es decir, estamos hablando de aeropuertos muy importantes, el aeropuerto de Flores, Claro. el aeropuerto que opera el Mundo Maya. Estamos hablando de aeropuertos importantes como Puerto Barrios, estamos hablando de la transformación o no transformación, nos guste o no, de lo que sucedió en San José y en la base militar de San José. Estamos hablando de aeropuertos importantísimos que deberíamos de trabajar en desarrollarlos, por lo menos para operaciones domésticas, como son Retauleu, Claro. ¿ok? Para operación del parque y otras cosas, pues es un polo de desarrollo Retauleu y el occidente del país, o Quetzaltenango. Entonces, hay esos son, diría yo, los 4 o 5 más importantes, pero pues hay otra cantidad de aeródromos y otra cantidad de operaciones que hay que regular. Hay que ver Cobán, hay que ver Panzós, hay que ver, en fin, hay muchas cosas que hay que sentarse a observarlas y que hay que meterlas en todo este conjunto de soluciones que requerimos para solucionar a largo plazo un problema que es estructural en la infraestructura de desarrollo del país.
¿Cómo priorizarías si tuvieras tu posibilidad y con tu experiencia el uso de estos recursos? Está este plan que se está poniendo en marcha con algunos avances que se van viendo en cosas tan obvias como la escalera, las escaleras mecánicas, cómo funcionan los sanitarios, que son cosas muy básicas. Un plan que sea eficiente para no afectar la operatividad. Lo estamos viendo en el aeropuerto más grande que hoy tiene la Ciudad de México, que está en plena etapa de remodelación, muchos otros aeropuertos también. ¿Cómo te imaginarás o cómo te imaginas que podría ser aquí en Guatemala ese proceso para que fuera eficiente y seguir siendo operativo el aeropuerto? Mira, en la aviación, en general en el mundo, existen como 2 o 3 modelos diferentes de operación de aeropuertos. El primer modelo es un modelo eminentemente privado, bajo una concesión, y hay un operador aéreo que opera con unas reglas de concesión durante un tiempo determinado. El segundo modelo es un modelo híbrido de una eh, mezcla de administración del Estado y un privado que funciona en algunos países. Y está el otro extremo que es totalmente un extremo de una empresa pública que administra o una empresa totalmente independiente del Estado que administra puertos y aeropuertos. Claro. Esos 3 modelos, te diría yo, que resumen en grandes rasgos los 3 modelos que conocemos y que vemos. Tradicionalmente, mi postura por muchos años fue que los aeropuertos son monopolios naturales. Y siendo que son monopolios naturales, las privatizaciones nunca me terminaron de gustar, ¿ya? Yo siempre decía, es importante que haya un concesionario, es importante que se reinvierta el dinero que genera la aviación en la aviación, que es parte del problema que tenemos en Guatemala, es decir, los ingresos que tenemos por el aeropuerto se van al fondo común y no necesariamente se reinvierte ese dinero en donde lo necesitamos en la aviación. Y luego, creo que hay cosas que son fundamentales de determinar, que es la separación claramente entre el regulador o la autoridad regulatoria y la autoridad de aeropuertos, y qué puede hacer esa autoridad de aeropuertos y cómo conformar una estructura que nos garantice que es una estructura que puede operar en una forma limpia, que puede operar en una forma estructurada bajo reglas de gobernanza fundamentales en un proyecto de este tamaño. Bueno, indudablemente una de las mayores preocupaciones es qué hacer para no sobrepasar la capacidad operativa que tiene el aeropuerto y recuperar de alguna manera el liderazgo regional. Y te pregunto, con tu conocimiento en todos los aeropuertos de la región, tenemos a Panamá y a muchos otros que han crecido. Guatemala hoy, ¿crees que es competitiva desde el punto de vista de vías como el aeropuerto y que puede presentar de pronto un plan de expansión dentro del crecimiento del mismo aeropuerto para seguir operando y abriendo espacio a otras aerolíneas que quisieran llegar a Guatemala? No, mira, no somos competitivos, definitivamente, y no somos competitivos por 3 razones fundamentales. La primera es que hay que entender que como región estamos totalmente atrás. Tenemos Honduras con el cierre de Toncontín y la apertura de Palmerola y la inversión en Palmerola. Tenemos El Salvador con una expansión de terminales y una expansión del aeropuerto importantísima. Tenemos Costa Rica con una expansión importante en el aeropuerto Juan Santamaría. Tenemos Panamá con una expansión importante. Ahorita estamos prácticamente inaugurando Lima, el nuevo aeropuerto en Lima. Entonces hay una inversión que excede los 3,000 millones de dólares en la región y Guatemala tiene pues prácticamente desde el gobierno de Berchede no hacer una inversión importante en lo que es el aeropuerto, pero más importante que eso es también dar una seguridad operativa y una seguridad y una viabilidad operativa, que es lo que se logra mediante un regulador que verdaderamente vigile la aviación en el país y que no esté comprometido con los intereses comerciales operativos de operar un aeropuerto o un aeródromo. Eso es fundamental resolverlo y es también uno de los problemas que tenemos. Fíjate que la FAA en 1992, si no mal me recuerdo, o 93,
descategorizó a Guatemala, es decir, lo bajó de categoría. En aquella época existían 3 niveles de categoría, después ya solo existieron 2. Y Guatemala pudo subir después de la remodelación que se hizo en el aeropuerto y el trabajo que hizo el director de aviación civil en esa época por un determinado número de años. Pero estamos hablando de que vamos más de 30 años condenados prácticamente a la descategorización Claro. de la autoridad reguladora de la aviación de Estados Unidos. Y hay que entender, pues el 65-70% del tráfico que Guatemala maneja es un tráfico relacionado con Estados Unidos. Entonces, este problema es fundamental resolverlo y se resuelve en la medida en que tienes un regulador fuerte, un regulador que tiene no solo la autoridad, sino que además los elementos y las capacidades técnicas para regular la aviación. Y por el otro lado, se hace necesario acelerar y arreglar el problema de los diferentes aeropuertos, que cada aeropuerto tiene su problemática y cada aeropuerto. Pero cuando nos metemos, por ejemplo, a la Aurora, hay problemas con estos 200 y pico contratos, 240 y pico contratos que hay que ir resolviendo. Es decir, la gente dice, ¿por qué no se ejecuta este cambio o por qué no se ejecuta este proceso más rápido? Creo que este gobierno tenía 3 prioridades fundamentales. La primera prioridad era regresar y administrar el aeropuerto porque verdaderamente estaba en un deterioro enorme. Tremendo, sí. Y ahí, señores, entra desde cosas que no vemos, como impermeabilizar los techos de la terminal, hasta cosas muy importantes como rehabilitar la calle de rodaje que llevaba no sé cuánto tiempo inhabilitada. Tenemos problemas de aproximación. Por ejemplo, en Guatemala no segmentamos los procesos de aproximación o de despegue de la aviación civil de la aviación comercial. Son 2 procesos iguales y se hace necesario, siendo que Guatemala tiene la tercera aviación privada más importante de Latinoamérica. Entonces, hay mucho trabajo desde el punto de vista regulatorio formal. Grandes pasos que ha hecho el gobierno, es decir, primero creo que aunque no se mire, porque cuesta verlo, pues ya tenemos gradas, ya tenemos ascensores, ya pasamos la primera auditoría de OASI en términos de seguridad aeroportuaria en sí, con una nota que era de 50, se fue a 70. Eso no es suficiente, necesitamos tener mucho más que eso, pero es un paso, ¿ok? Como te digo, se rehabilitó iluminación, se rehabilitó las pistas, se rehabilitaron una serie de cosas, pero no todo es infraestructura. Hay que regresar y trabajar en el control aéreo. Las torres de control del aeropuerto de La Aurora están en un abandono enorme. Los controladores estaban desactualizados. Las licencias de los controladores no estaban vigentes. Los cursos de los controladores no estaban vigentes. Entonces había un trabajo que verdaderamente pues la gente no lo mira, porque tú no miras ese cambio, pero ese cambio sí se ha logrado, se ha empujado y ha evolucionado. Yo diría lento, sí, pero yo diría con pasos firmes y con pasos buscando una solución de largo plazo que podemos hablar ahora de ella. Hablando de soluciones, un tema que se plantea también y que piensas al respecto, cambios en tasas aeroportuarias, impuestos como el IVA al combustible de aviación, siempre con un objetivo, obviamente, que más gente pueda volar en Guatemala, estadísticamente haciendo una radiografía y un estado comparativo con otras regiones del país y de Latinoamérica, pues cómo hacer para incentivar esto, si es que estos cambios no lo afectarían y que siga siendo operativo el aeropuerto en esta etapa de mantenimiento. ¿Pensás que por ahí puede haber una línea o no? Sí, definitivamente es parte de la línea. Creo que es más profundo que eso. Es decir, y ahora si quieres platicamos un poquito. A raíz de las propuestas que nosotros presentamos, y digo nosotros, incluyo a la IATA y en general, como te digo, la conceptualización no es un producto de mi creación o un producto que tenga un interés. Dicho sea de paso, en México hay una regulación que nos prohíbe a las aerolíneas participar en las concesiones de los aeropuertos. Entiendo que incluso en algunas de no más del 5%.
Volaris no tiene ningún interés en participar en una concesión aeroportuaria o entonces, pues no estamos confligidos. Entonces, ¿cómo lo vemos? Lo vemos como cuál es la mejor solución para el país y cuál es la mejor solución para desarrollar el tráfico aéreo. Entonces, dentro del marco de eso, nosotros planteamos la necesidad de crear 2 leyes. Originalmente eran 3 leyes. Un primer proyecto que era, yo diría, reforzar el concepto de una dirección de aviación civil como una autoridad. Y déjame decirte que eso tiene muchas cosas. Hoy por hoy la Dirección de Aviación Civil es una organización, diríamos, de 4º nivel. Es decir, hay el presidente, ministros, viceministros, las autoridades que están abajo de los viceministros, y de ahí viene la Dirección de Aviación Civil. Y es igual que cualquier otra dirección en el gobierno. Para poder regular algo que es tan importante como el tráfico aéreo, tienes que levantarle el nivel a esa dirección. Entonces, lo que necesitamos es crearla ya como autoridad, como que fuera la superintendencia de bancos, por decirte algo. Es decir, ponerla a un nivel donde tenga no solo la autoridad, pero también tenga dientes para poder regular y normar y poder imponer un sistema de seguridad aérea, que al final de cuentas ese es su gran objetivo, y entonces esa ley es importante. Bien, ¿Okay? ¿Qué otro punto? Esa ley, obviamente dentro de esa ley están cómo está organizada la Dirección de Aviación Civil, que es muy importante, a quién le reporta, cómo funciona. Segundo, cuáles son sus funciones y sus capacidades, no solo técnicas, sino que desde el punto de vista cómo la financias, cómo recaudas, etcétera. Finalmente, te queda un segundo apartado, que es la creación de un operador aéreo, no solo de la Aurora, un operador aéreo para el país. ¿Ok? Es una entidad, de nuevo regresamos a lo mismo, debe tener el nivel suficiente para poder garantizar la operatividad de los aeropuertos y los aeródromos. Dentro de esa autoridad puede o no exigir tener capacidad de generar concesiones o hacer asocios públicos privados. Claro. O, es decir, las fórmulas que se determinen en su momento que sean necesarias para llevar a cabo una estructura que garantice hacia adelante un funcionamiento de esos activos, digamos. Dentro de esa ley es importante establecer, muy importante, la gobernancia de ese organismo. Ese organismo debe de contar con una junta directiva y la junta directiva tiene que tener suficiente nivel, es decir, ahí tienen que estar representados los ministros más importantes del Estado. Claro. Es decir, no puedes tú tener una entidad que lo que va a administrar, si es que hace una concesión, hace una público-privado, lo que sea, que no tenga el soporte del ministro de Hacienda, el soporte del ministro de Transporte, el soporte del ministro de Turismo, ¿ok? Y que no tenga el nivel de ellos en una junta directiva, y ojalá que tuviera una participación privada, porque las concesiones o las asociaciones público-privados implican una inversión de un privado. Y lo que tienes que hacer es que en ese órgano exista transparencia, exista gobernancia de tal forma que garantice a futuro una posibilidad de hacer un negocio financiero importante que le dé viabilidad financiera a los proyectos que se desarrollen bajo esa estructura. Entonces, esto es fundamental. La participación de un buen nivel del gobierno, 1, y 2, la posibilidad de la participación de personas privadas, pero no necesariamente ni de la aviación, ni de los aeropuertos, ni de los operadores de aviación civil, sino gente que garantice la viabilidad económica financiera de un proyecto, como que tú estuvieras colocando una empresa en bolsa. Con una visión de país muy clara. Con una visión de y país muy definida, muy clara. claro. Y entonces tienes que tener
2, 3 personas sentadas en esa junta directiva que no necesariamente opinen lo que las aerolíneas opinan o necesariamente opinen lo que los civiles, los operadores civiles opinen, que le dé viabilidad económica, financiera, de inversión al futuro. Eso es lo que es fundamental. Bueno, Enrique, y antes de terminar hablando de sostenibilidad, hablando de éxito, de crecimiento, de innovación, no puedo dejar de hablar de Volaris, a punto de cumplir 20 años, esta aerolínea mexicana de ultra bajo costo que arranca el proyecto en el 2003. Su primer vuelo fue en el año 2006, Toluca-Tijuana, y a partir de allí, señoras y señores, se transforma en un modelo revolucionario para México, para el resto del sector, más de 75 destinos, más de 450 vuelos diarios. Un modelo que realmente es muy exitoso con solo 2 décadas de operación. Enrique, ¿hacia dónde van? ¿Cómo te sentís con esa plataforma tan grande de crecimiento tan sostenido que ha tenido Volaris desde que arrancó? Mira, me siento obviamente muy satisfecho. Es una compañía, es decir, primero es una compañía pública, es una compañía que está en la Bolsa de Nueva York. El 78% de las acciones de Volaris flotan en el mercado, que es una cosa impresionante. Y para ello, pues, como te decía, es decir, hay que administrar con un sistema de gobernanza muy transparente, muy financiero, con un énfasis económico. Segundo, más de 245 millones de pasajeros transportados. Imagínate lo que es eso, es decir, más de 550 operaciones diarias, que si tú te pones a pensar en eso, pues son 32, 34 millones de pasajeros por año, 3.4 billones de dólares en ingresos, una familia de embajadores al servicio de nuestros clientes de más de 7,800 personas, en fin, mucho orgullo por eso. Nació para darle la oportunidad a todos para poder viajar y trasladarse de la Así Ciudad es. de México a todos los destinos de ese Era gran un país. concepto de democratización de la aviación. Para todos, y hoy mirar en lo que se transforma. Y eso, ¿no? pues hoy por hoy tenemos que expandir un poquito nuestros segmentos y construir un producto que dentro del precio bajo y por supuesto dentro del costo bajo para hacerlo viable, nos permita servir los diferentes segmentos en una forma más eficiente. Esa etapa es muy importante en los siguientes 5 años, 3 años, ¿ok? Y luego vendrán expansiones más importantes de otro tipo. Queda un capítulo pendiente, vamos al grano, porque el modelo de negocio y el crecimiento en tan solo casi 20 años, que se cumplen el año que viene, es increíble y tiene una relación directa también con el desarrollo y el potencial en el Aeropuerto Internacional Aurora. Gracias, Enrique, por acompañarnos. Un placer saludarte como siempre. Muchísimas gracias a ti, a tu audiencia. Y decirlo pues, que también es importante decir que estamos tratando de lograr todo esto, cubrir con nuestro medio ambiente, desarrollando nuestras comunidades. Volamos a más de 40% de nuestras rutas que no tienen servicio de nadie más. Entonces el desarrollo económico de la mano de nuestro modelo de negocios es fundamental en la sostenibilidad de un proyecto de aviación. Ha sido un placer platicar contigo. Gracias. Con Enrique Beltranena, presidente y director ejecutivo de Volaris. Soy Ricardo García Santander. Esto fue Vamos al Grano. Nos vemos la próxima.